Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. En este momento nos vamos a enlazar con José Tapia, él es periodista deportivo del portal Mundo Deportivo, porque vamos a hablar con él sobre esta actuación de la selección boliviana y lo que ha sido, ¿no?, la participación de Bolivia en estos dos partidos de eliminatorias, que lamentablemente no ha sido del todo bueno el inicio de la selección de Bolivia, caer en condición de local ante Argentina, ¿no?, por un marcador estrepitoso, por así decirlo, y también por eh, caer también ante Brasil en la primera fecha, ¿no? Pero vamos con hablar justamente de ello con José Tapia, que nos comente y analice un poco también este accionar de la selección boliviana en estas dos primeras fechas. ¿Cómo estás, José? Es un gusto saludarte. Bienvenido a RCR Deportes. Hola Santino, mandarte un saludo primeramente y vamos a estar analizando estas dos primeras jornadas que ha dejado malos resultados para la selección boliviana que se esperaba tenga un buen comienzo en estas eliminatorias. José, ¿a qué se debe? Si bien es cierto, Bolivia ha tenido en el transcurso de los años distintos técnicos, pero siempre Bolivia no ha empezado bien en las eliminatorias o le cuesta empezar bien las eliminatorias. ¿Por qué y a qué se debe, José, esta situación tan fastidiosa para muchos, ¿no? Porque si bien es cierto, es una eliminatoria nueva, pero para empezar de esta forma incomoda y fastidia también a muchos allá en Bolivia, José. Exacto, ¿no? Creo que Bolivia, en vez de evolucionar, creo que ha ido involucionando en estos últimos tiempos. El primer resultado contra Brasil, ese 5-1 que te deja un sabor amargo. Muchos esperaban que el día de ayer se pueda conseguir un buen resultado en el Hernando Siles, pero muchos jugadores no demostraron estar a la altura, ¿no? Más allá de que tuvieron muchos errores, Gustavo Costas decidió cambiar un equipo para jugar en la ciudad de La Paz y los jugadores no respondieron el día de ayer, ¿no? Creo que más allá del técnico, creo que esto viene siendo la mala estructura que tiene el fútbol nacional, ¿no? Ahora, y más que todo eso, José, es que hoy en día no tienen fútbol, ¿no? Porque el fútbol está parado por un tema de corrupción dentro de las ligas, de la Liga Nacional de Fútbol de Bolivia, y ahí sí sería más complicado para Gustavo Costas ver qué jugador puede utilizar o ser parte de la otra fecha FIFA que se viene, que es en octubre. Exacto, ¿no? Pero comentarte, Santino, que justamente ya antes de que se descubra todo este tema de amaños de partidos, Gustavo Costas pidió más de 3 semanas para poder trabajar con la selección boliviana, ¿no? Se le dio el espacio para que pueda entrenar y justo en esa semana salió el tema de amaños y demás, pero tuvo el tiempo suficiente para poder encontrar un equipo el cual no lo encontró en las eliminatorias en estas dos jornadas, ¿no? El día de ayer una Bolivia muy distinta, no se esperaba ese juego de la selección nacional que no se encontró con el fútbol, muchos jugadores también que ya han ido cumpliendo su etapa en la selección nacional, ayer eran muchos jugadores criticados y tuvo el trabajo Gustavo Costas, pero el equipo ayer no le funcionó, ¿no? Ahora, ¿cómo ves lo que vaya a suceder la siguiente fecha? Porque Bolivia recibe a Ecuador y luego va a jugar ante Paraguay. ¿Cómo ves esta fecha, esta jornada 3 y la jornada 4 de las eliminatorias, sabiendo cómo viene Bolivia, ¿no? Viene con menos 7 puntos en la tabla de posiciones, el último en la tabla, y claro, hay muchas dudas de cómo vaya a afrontar Bolivia tanto en la tercera y la cuarta fecha. Exacto, ¿no? Primero vamos a recibir a Ecuador, creo que va a ser un partido de igual a igual jugando en la ciudad de La Paz. Es un gran rival Ecuador, luego vamos a tener que salir a visitar a Paraguay. Yo creo que Gustavo Costas acá es donde tiene que empezar a ver a los jugadores en el fútbol nacional porque se va a reactivar con un torneo nuevo.
muchos periodistas le hicieron justamente ese reclamo que no se lo veía en los estadios y demás, y no iba viendo a los jugadores. Después de que tuvo ese problema con algunos colegas en la ciudad de Cochabamba, Gustavo Costas comenzó a aparecer en los escenarios deportivos viendo jugadores, ¿no? Y ahora creo que es el momento de cambiar la estructura, de cambiar el sistema de juego y también cambiar a algunos jugadores que Costas se ha dado cuenta de que no le van a ayudar en estas eliminatorias. Ahora, es muy complicado, ¿no? La forma como ha empezado Bolivia, la forma como ha empezado Gustavo Costas, pero allá en Bolivia, José, ¿cómo están los ánimos de ustedes, los periodistas, y de la hinchada sobre todo? ¿Todavía confían en el trabajo que puede hacer Costas con Bolivia o ya le están bajando el dedo antes de tiempo? El día de ayer mucha gente le bajó el pulgar, ¿no? Le bajó el pulgar por el tema de que no se vieron resultados, no se vio un equipo compacto, tanto en la primera fecha como en la segunda fecha, ¿no? Mucha gente confió en Gustavo Costas por el antecedente que tenía como entrenador de fútbol, pero no está demostrando esto en la selección boliviana, se ha equivocado al elegir jugadores, se ha equivocado al dejar fuera jóvenes talentos que prefirió mandarlos a la sub-23 a que jueguen un partido amistoso con la selección argentina y que se demostró nomás que estos chicos hicieron falta el día de ayer jugando en la ciudad de La Paz, ¿no? Donde él mismo dijo que Bolivia tiene que hacerse fuerte. La gente ayer cuando finalizó el partido pidió la salida de Gustavo Costas. Hasta el momento el hincha boliviano sigue molesto con el entrenador por el mal accionar de seleccionar algunos jugadores que en sus clubes ya prácticamente van jugando sus últimos años, ¿no? José, ahora, para ti, ¿qué le depara a Bolivia? ¿Crees que Bolivia está en la capacidad, Gustavo Costas está en la capacidad de revertir esta situación y de al menos intentar esta plaza de repechaje? ¿O para qué está Bolivia y Gustavo Costas hoy en día, José? Yo creo que si Gustavo Costas quiere hacer un buen trabajo en el fútbol boliviano, tiene que empezar por dejar de convocar a muchos jugadores, ¿no? El día de ayer se vio aquello, fue un poco terco el entrenador al dejar, como te mencionaba, muchos jugadores Ujú. sub-23 que prefirió mandarlos a Argentina que jueguen un partido amistoso y no darle la oportunidad el día de ayer de que jueguen frente a la Argentina, ¿no? Creo que ya se han cumplido muchos ciclos y si Gustavo Costas quiere dejar algo bueno al fútbol boliviano, es momento de que le dé oportunidad a estos jugadores de 23 años que están teniendo buen rendimiento en sus clubes, ¿no? José, supongamos que no saque los puntos necesarios en la jornada 3 y 4 de estas eliminatorias en octubre. Ya, digamos, se podría hablar de un posible alejamiento de Gustavo Costa de la selección. Y otra cosa también que te quería preguntar, antes de iniciarse las eliminatorias, hubo muchos nombres para que puedan dirigir a la selección boliviana. Uno de esos nombres estaba Roberto Mosquera, técnico peruano, que también sabe mucho lo que es el fútbol boliviano, porque ha dirigido muchas veces en Bolivia. eh, Todavía, digamos, se tiene esa opción, por así decirlo, si es que Gustavo Costas deja de ser técnico de Bolivia, de atraer a Roberto Mosquera como técnico de la selección, o no hay esa opción hoy en día. Bueno, hoy por hoy creo que la mira se fue más que todo al técnico español que está teniendo un buen momento en el fútbol boliviano. Es más, fue tentado para dirigir la selección chilena Beñat San José, que es, creo, el candidato serio si es que Gustavo Costa se iría del fútbol nacional a ser el estratega nacional, ¿no? Porque Marcelo Claure, el presidente de Bolívar y también metido en este tema del fútbol boliviano, lo propuso en su momento para la selección nacional de fútbol, ¿no? Y por el buen momento que tuvo con Bolívar jugando cuartos de final de Copa Libertadores y haciendo un gran trabajo, sin lugar a dudas sería el hombre apuntado para ocupar ese cargo, ¿no? Pero más allá de eso, Roberto Mosquera en su momento fue tentado también para estar en el fútbol nacional. Las condiciones no se dieron en su momento, se inclinaron más por Gustavo Costas, que también dejó un buen trabajo en el Guaraní de Paraguay, pero yo creo que se lo va a esperar 2 fechas más al entrenador argentino. José, también esta que es una pregunta que, bueno, yo particularmente pienso y creo que muchas veces hay técnicos que son técnicos netamente de equipo de fútbol, pero no técnicos de selección.
¿Tú crees que está pasando esto con Gustavo Costas, que Gustavo Costas es más técnico de equipo y no de selección? Es la primera experiencia, ¿no?, que tiene al mando de una selección nacional, ¿no? Y creo que eh, le está costando mucho conocer el fútbol boliviano porque Gustavo Costas no conoce el fútbol nacional, ¿no? Más allá de que estuvo dirigiendo en otros países, le costó mucho conocer a muchos jugadores y el día de ayer le costó eso, ¿no? Él eligió malos jugadores para jugar estos dos partidos y le pasó factura hasta el momento al entrenador Gustavo Costas esa inexperiencia que tiene al mando de selecciones. Y ojalá que para la fecha 3 y la fecha 4 José, pueda mejorar, ¿no? Porque como tú me lo dices, le están dando estas 2 jornadas dobles y si es que no saca puntos importantes, o al menos ganar en condición de local y robar puntos en condición de visita, ya sería, digamos, una de las tantas cosas que se podría ver en la separación de Gustavo Costas de Bolivia. Exacto, ¿no? Yo creo que estos dos partidos se lo va a esperar al entrenador argentino para ver si responde o no al mando de la selección nacional de fútbol, ¿no? Se lo va a esperar de alguna manera porque tuvo un buen trabajo en su momento en los clubes que estuvo dirigiendo, por eso fue tentado para venir al fútbol nacional y la dirigencia también al mando del ingeniero Fernando Costas confía todavía en lo que pueda hacer la selección nacional de fútbol. Bien, bien, José. Ha sido como siempre un gusto tenerte aquí en el programa en este tiempo, hablando un poco de la selección de Bolivia. Y obviamente que ojalá puedan cambiar las cosas para la fecha 3 y la fecha 4 porque son partidos importantes también para Bolivia y sus aspiraciones, ¿no? De llegar y clasificar al siguiente mundial. José, yo te agradezco mucho por estar el día de hoy. Ya nos estaremos poniendo en contacto de nuevo para seguir hablando de estas eliminatorias y lo que se viene de aquí en adelante. Gracias, Santino, mandarte un saludo hasta suelo peruano y esperemos que pueda tener un buen rendimiento la selección nacional de fútbol a partir de ahora en este nuevo ciclo que ha empezado con Gustavo Costas. Bien, bien, José, un fuerte abrazo y muchísimas gracias nuevamente. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.